La historia trata de un prisionero que ha estado en prisión durante 10 años. Hace 10 años, él y su hermano robaron una gran cantidad de dinero, pero al volver a casa, un grupo de personas irrumpieron en su casa. No solo robaron todo el dinero, sino que también mataron brutalmente a su hermano frente a él. Hoy es el día en que es liberado de prisión. Johnson, con una gran ira, no puede esperar para comenzar su venganza. Encuentra su coche deportivo preparado, mira la información de sus enemigos, saca un revólver de debajo del asiento y va directamente en su búsqueda. Entra en una compañía, encuentra la foto del hombre con gafas y sin dudarlo, le dispara matándolo. Bienvenido de nuevo a tu resumen. Hoy vamos a resumir, sed de venganza, o venganza letal. Johnson va a una agencia de detectives, contrata a un detective privado y obtiene la información de los otros enemigos. Mientras tanto, un asesino recibe una llamada telefónica misteriosa y es contratado para matar a nada más ni menos que a Johnson. Parece que las acciones de venganza de Johnson ya han alertado a cierta gente. El asesino comienza a prepararse, sacando identidades falsas, poniendo placas de matrículas falsas en su coche deportivo y llenando su maleta con todo tipo de armas. Johnson aparece en su coche y el anciano frente a él. Es su objetivo esta vez. El anciano parece viejo y frágil, pero en realidad es un pervertido al que le gusta secuestrar chicas y drogarlas. También utiliza una cámara para grabar todo el proceso del delito. Sin embargo, en ese momento Johnson abrió de golpe la puerta de la habitación. El anciano estaba asustado al ver a Johnson, intentó recoger las tijeras para defenderse, pero fue herido por un disparo. El anciano amargamente suplicó, pero Johnson clama venganza. Johnson estaba a punto de salir, cuando el asesino se acercó por detrás de él. Afortunadamente una niña pequeña estaba en la puerta, y se puso entre los dos. El asesino vaciló por un momento. Johnson vio la oportunidad de empujar a la niña de vuelta al cuarto y sacar su arma y disparar. El revólver de gran calibre hizo que el asesino retrocediera. El asesino no imaginaba que esta vez su oponente iba a ser tan duro, y cuando se calmó y corrió hacia el pasillo, Johnson ya había bajado y se había ido en su coche deportivo. Los dos tiroteos consecutivos atrajeron rápidamente la atención de la policía. La policía, al ver el vídeo de vigilancia, descubrió la identidad de Johnson. El hermano de Johnson había sido asesinado ese año, y Johnson también había sido herido en la cabeza. Había sido declarado muerto, pero milagrosamente había vuelto a la vida. La bala había atravesado su cráneo y había salido por su mejilla, permitiéndole recuperarse. La policía dedujo que los dos tiroteos eran solo el comienzo de la venganza. Esa misma noche, Johnson fue a un bar y puso su mira en su próximo enemigo Jack. Jack estaba lavando sus manos después de usar el baño, cuando de repente apareció un hombre fuerte detrás de él. Estaba muy enojado cuando vio a su enemigo frente a él. Hace 10 años, Jack había matado brutalmente a su hermano frente a él. El momento en que Jack vio a Johnson, estaba preparado para darse cuenta de que solo una persona podría salir viva esa noche. Los dos hombres comenzaron a luchar por sus vidas, pero en solo la primera ronda, Jack había caído al suelo. Johnson no dio ninguna oportunidad a su oponente. Jack le pidió a Johnson que dejara a su familia y le dijo a Johnson que solo estaba siendo pagado por hacer su trabajo. El cerebro detrás de ello era alguien más. Después de decir eso, cerró los ojos lentamente. Después Johnson se subió al automóvil y continuó cazando a los demás enemigos. Pero al día siguiente, la noticia de Jack llegó a través de la radio. Resultó que Jack solo se había desmayado y estaba siendo reanimado en el hospital. Johnson inmediatamente dio media vuelta y fue directo al hospital. Por otro lado, el sheriff también recibió la noticia de que Jack no estaba muerto, y esperaba que Johnson volviera a buscar venganza, por lo que llegó temprano al hospital para vigilar. El asesino que había estado persiguiendo a Johnson recibió la información y bloqueó la ubicación del hospital. Johnson llegó al hospital a través de la señal de guía para encontrar la sala de operaciones. Vio que Jack realmente no había muerto, así que Johnson abrió la puerta directamente, sacó una pistola y disparó. El sonido de los disparos alarmó inmediatamente al sheriff, por lo que se apresuró a llegar a la sala de operaciones. Johnson había desaparecido sin dejar rastro. Siguiendo las indicaciones de la enfermera, el sheriff persiguió en silencio todo el camino hacia abajo. Vio a Johnson y luego le disparó por la espalda para atraparlo. Johnson reaccionó rápidamente, sacó su pistola y comenzó a atacar de manera continua. El sheriff solo pudo esconderse detrás de la pared. Johnson disparó para romper el tablero eléctrico y dejar al sheriff sin visión, mientras aprovechaba la oportunidad para recargar su pistola. En ese momento, el sheriff pensó que Johnson se había escapado, por lo que se acercó con cuidado para comprobarlo,
pero nunca imaginó que Johnson aparecería de repente en la oscuridad con su arma apuntando al sheriff. El sheriff soltó su pistola y cayó de rodillas. Johnson miró hacia abajo y vio el distintivo del sheriff y finalmente decidió dejarlo en libertad. Arrancó el coche y se fue rápidamente, solo visto por el asesino desde lo alto. Inmediatamente lo persiguió y se alejaron los dos hombres en la autopista y comenzaron una persecución de vida o muerte. Con el fin de librarse completamente del asesino, Johnson decidió arriesgarse cuando pasó cerca del camión. Johnson levantó su pistola para apuntar al asesino, pero no quería matarlo, así que apuntó a los neumáticos. El asesino aprovechó la oportunidad para disparar, golpeando el cuello de Johnson. Herido, Johnson solo pudo huir apresuradamente y regresó a la casa de su madre. Después de tratar sus heridas, Johnson miró las cenizas de su hermano y las llamas de la venganza volvieron a encenderse. 10 años atrás, debido a una traición que presenció, su hermano fue brutalmente asesinado y él encarcelado. 10 años después, acaba de completar su sentencia y solo unos días después, ha matado a 3 enemigos. Johnson miró de nuevo las cenizas de su hermano en el camino para encontrar al último enemigo. Condujo a un sermón y en el momento en que entró en la carpa, la expresión del pastor se congeló instantáneamente. Aunque solo fue responsable de dar la voz de alerta hace 10 años, la expresión del pastor se congeló al instante. Su corazón ha sido torturado por la trágica muerte del hermano de Johnson, por lo que eligió cambiarse a sí mismo y convertirse en un sacerdote. Esperaba que de esta manera pudiera obtener el perdón de Dios. Había esperado que Johnson viniera a vengarse y estaba dispuesto a morir. Oró por el perdón de Johnson, esperando usar su propia muerte para sacar a Johnson de la amargura del odio. Johnson sacó una pistola y la apuntó a su cabeza, pero en el momento en que Johnson finalmente eligió perdonar, dejó al pastor volver con su familia. Se dio la vuelta para dejar al pastor tendido en el suelo profundamente aliviado. Esta escena fue vista por el asesino. La policía también determinó a través de su investigación que el pastor era el último objetivo de Johnson, y el sheriff inmediatamente se dirigió al sermón. Johnson miró la foto de él y su hermano gradualmente aliviado cuando el asesino apareció frente a él con un arma. Mirando la lista de venganza de Johnson, el asesino le dijo burlonamente a Johnson: «Todavía tienes un enemigo más grande. Todo fue planeado por él, pero también me contrató para matarte. Simplemente no completaste la venganza». Justo cuando el asesino estaba listo para golpear, el sheriff llegó a tiempo. Bajo la amenaza, el asesino tuvo que dejar caer su arma. Pero al siguiente segundo resulta que el sheriff es el cerebro de la traición. Hace 10 años pensó que había hecho todo bien, pero no esperaba que Johnson no solo no muriera, sino que también volviera buscando venganza. Resulta que el sheriff es el cerebro detrás de la traición. Entonces contrató en secreto a un asesino para matar a Johnson, pero el asesino falló varias veces. Para encubrir el crimen, decidió hacerlo él mismo. Johnson no se movió, salieron juntos del escenario. El sheriff finalmente se deshizo del gran problema que tenía en mente. El sheriff estaba jugando con el teléfono en la orilla del río, pero nunca pensó que Johnson le disparara desde atrás. El sheriff miró a Johnson con incredulidad. El doctor puso un pedazo de metal de alta resistencia para ayudar a Johnson a llenar el agujero de la bala en él. Disparo de hace 10 años. Parece que todo esto tiene su propio arreglo. Johnson vertió las cenizas de su hermano al río. Finalmente completó la venganza final, liberándose del odio y comenzó el siguiente capítulo de su vida. Eso fue todo del vídeo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más contenido así, y presionen el botón de me gusta para ayudarme. También dejen un comentario si quieren que resuma su película favorita. Eso sí, no hagas nada que pueda hacer que The Rock se quiera vengar de ti. Es el más rápido. Nos vemos en el siguiente vídeo.